La Revolución Cultural China fue un periodo tumultuoso que tuvo lugar en la República Popular China desde 1966 hasta 1976. Fue iniciada por Mao Zedong, el líder del Partido Comunista Chino, con el objetivo de consolidar su poder y revitalizar las ideologías comunistas. Aquí hay algunos puntos claves sobre este periodo. Contexto histórico. La revolución cultural se llevó a cabo en un momento en que Mao Zedong se sentía preocupado por el rumbo que estaba tomando el país después de los fracasos de la Gran Salto Adelante. Buscaba revitalizar el fervor revolucionario y eliminar lo que él percibía como elementos burgueses y revisionistas dentro del Partido Comunista. Objetivos y ideología. Mao pretendía purgar la influencia capitalista y tradicionalista de la sociedad china y del Partido Comunista. Se propuso reafirmar los principios del comunismo y establecer un Estado más puro y revolucionario. Guardias Rojos. Mao movilizó a los jóvenes, especialmente a los estudiantes, para formar las Guardias Rojas, grupos de jóvenes fanáticos que actuaban como agentes de la revolución. Estos grupos llevaron a cabo la persecución de aquellos considerados enemigos de la revolución, incluidos intelectuales, profesionales y personas con antecedentes burgueses. Persecuciones y violencia. Durante este periodo, hubo una gran cantidad de persecuciones, violencia y represión. Muchos fueron víctimas de denuncias injustas, torturas y asesinatos. Las instituciones educativas y culturales fueron cerradas y se destruyeron numerosas reliquias históricas y culturales. Mao contra el Partido Comunista. A medida que la revolución cultural avanzaba, Mao también se volvía cada vez más crítico con sus propios camaradas del Partido Comunista. Esto llevó a purgas internas y a la destitución de líderes prominentes como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Reformas económicas y muerte de Mao. A finales de la década de 1970, poco antes de su muerte en 1976, Mao permitió el regreso de Deng Xiaoping y se implementaron reformas económicas que eventualmente llevaron a la apertura económica de China. La revolución cultural fue oficialmente condenada y se consideró que había sido un periodo de caos y desastre para el país. En resumen, la Revolución Cultural China fue un periodo tumultuoso caracterizado por la persecución política, la violencia y la destrucción cultural. Tuvo un impacto significativo en la sociedad china y en la imagen del Partido Comunista Chino, marcando un capítulo oscuro en la historia del país. Movimiento de los Guardias Rojos. Los Guardias Rojos eran mayormente jóvenes, muchos de ellos estudiantes de secundaria y universidad, que se movilizaron en nombre de la revolución. Su papel incluía denunciar y perseguir a aquellos que consideraban enemigos del comunismo. Llevaron a cabo purgas masivas en escuelas, instituciones culturales y entre la población en general. Muchos intelectuales, artistas y profesionales fueron blanco de acusaciones y violencia. Culto a la personalidad de Mao. Durante la Revolución Cultural, se promovió el culto a la personalidad de Mao Zedong de manera intensiva. Su imagen estaba presente en todos los aspectos de la vida cotidiana, y sus pensamientos eran considerados la guía fundamental para la revolución. El Libro Rojo de Mao, una colección de sus citas, se convirtió en un texto sagrado y era distribuido ampliamente. Reducción de la educación formal. Se cerraron escuelas y universidades durante la Revolución Cultural y se interrumpió significativamente el sistema educativo formal. Se consideraba que las instituciones educativas tradicionales eran focos de influencia burguesa y capitalista. Persecución de grupos étnicos y minorías. Durante este periodo, también se produjo la persecución de grupos étnicos y minorías, especialmente aquellos que eran considerados como parte de la élite o que mantenían tradiciones culturales consideradas anticuadas. Impacto en la economía. La revolución cultural tuvo un impacto negativo en la economía china, ya que las instituciones y fábricas fueron cerradas y la producción disminuyó. Esto generó inestabilidad económica y social. Secuelas y evaluación posterior. Después de la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping ascendió al poder y lideró la apertura económica de China.
Se revisaron oficialmente las políticas de la Revolución Cultural y se consideró un periodo de caos y desastre. La Revolución Cultural dejó cicatrices profundas en la sociedad china, y su impacto se sintió durante mucho tiempo, afectando las relaciones sociales y políticas. La Banda de los Cuatro. Después de la muerte de Mao, Jianing, la esposa de Mao, y otros 3 líderes prominentes conocidos como la Banda de los Cuatro fueron arrestados y acusados de crímenes contra el Estado. Su juicio en 1981 simbolizó el fin oficial de la Revolución Cultural. La Revolución Cultural china fue un periodo complejo y traumático en la historia del país, con consecuencias a largo plazo en la sociedad, la política y la economía. A pesar de los esfuerzos posteriores para rectificar y avanzar, sigue siendo un tema sensible en China hasta el día de hoy.